Bien, chicos, en nuestra clase anterior nosotros pudimos crear lo que es una tabla, o más bien una base de datos y luego su tabla. Luego vimos cómo podemos visualizar una tabla, también borrar una tabla. Luego de esto, pues agregamos lo que es una tabla de usuario con un nombre específico, un nombre, o más bien un campo nombre, y el siguiente era clave. Luego de esto vimos nuestros campos conjuntamente con el tipo de datos, varchar 30, varchar 10. Luego de esto procedimos a lo que es cargar registro utilizando lo que es la cláusula insert into para luego visualizar lo que son las tablas y también pues las informaciones que están dentro. En este caso era Mario Pérez con un nombre clave Marito. Entonces lo que vamos a conocer en el día de hoy primero es una actividad. Vamos a agregar una tabla llamada agenda. Luego de agregarla, entonces lo que vamos a proceder es agregar la información y borrarla. Antes de esto, primero debemos saber si existe esa tabla. Y luego de que veamos esta actividad, pues vamos a conocer lo que son tipos de datos básicos de un campo en una tabla, utilizando lo que son varchar, un tipo de dato también float, que mayormente se utiliza para decimal separado por punto. Cuando nosotros vamos a utilizar o agregar un atributo llamado precio, se utiliza float, y eso lo vamos a ver en breve. Entonces, ¿qué nos indica nuestra actividad? Nos dice lo siguiente. Vamos a mover hacia acá. Ok. Bien, nos dice lo siguiente. Primera actividad por paso. Trabaje con la tabla agenda. Dice, elimina la tabla agenda si existe. Entonces utilizamos drop table if exist agenda. Subrayamos y fíjense que aquí debajo nos dice drop table if exist in agenda. O sea, nos está indicando ya inmediatamente de que esta tabla no existe dentro de la base de datos de administración. Entonces dice, crea una tabla llamada agenda, debe de tener los siguientes campos: nombre, cadena de 20. Recuerden que cuando ustedes vayan a conocer que yo esté mencionando cadenas, significa el tipo de dato que es varchar, o sea, varchar 20, varchar 30, varchar 11, o sea, el tipo de cadena. Entonces, crea una tabla llamada agenda, debe tener los siguientes campos: nombre, domicilio y teléfono. ¿Ok? Entonces, create tabla agenda, nombre, varchar, domicilio, varchar 30, teléfono, varchar 11, y cerramos nuestro comando, ¿verdad? Subrayamos, le damos a ejecutar. A ver. Bien, terminamos de cerrar y falta una coma aquí y seleccionamos y le damos a ejecutar. Bien, punto y coma para hacer nuestra síntesis. Falta una coma, seleccionamos y le damos a ejecutar. Ahí ya correctamente está agregado. Entonces
Dice aquí, visualice las tablas existentes para verificar la creación de agenda y coloca el comando correcto. O sea, ¿cuál es el comando para visualizar lo que es la tabla? Describe agenda. Yo subrayo acá, le doy a ejecutar y miren cómo yo visualizo lo que son mi campo, tipo de datos. Esto para lo que ya conocimos, cómo funciona el diccionario de datos, pues esto es esencial saber. Dice aquí, ingresa los siguientes registros. Lo que voy a hacer es seleccionarlo, o sea, subrayar. Lo pego y subrayo y lo ejecuto. Ahí ya se ha ejecutado de manera correcta, aquí lo especifica. Lo que acabamos de hacer es que a lo que es agenda pues le agregamos el nombre, el domicilio y el teléfono, o sea, las tablas y agenda. En este caso serían los atributos nombre, domicilio y teléfono, pues las informaciones del lugar. Okay. Dice aquí, selecciona y muestra todos los registros de la tabla. Para eso utilizamos select, nombre, porque queremos ver que son toda la información de esa tabla que nosotros agregamos. Teléfono, from, agenda. Subrayo acá. Aquí cometí un error, domicilio. Okay. Entonces subrayo acá, lo voy a ejecutar y fíjense aquí ya las informaciones del lugar. Bien, elimine lo que vendría siendo ya esta tabla y para eso utilizamos drop table if exist agenda. Subrayo acá, ejecuto y ya esa tabla ya no existe. Drop. Faltó aquí, parece. Ahora sí. Lo voy a ejecutar y ya es un éxito borrar esa tabla. Intenten eliminar la tabla nuevamente sin verificar si existe. Y para eso está el siguiente comando: drop table agenda, subrayo y ejecuto. ¿Qué quiere decir este error? Que ya no existe, o sea, no está. Por eso indica este error de que ya no existe. Bien, vamos a pasar a conocer un tipo de dato muy particular, un integer, y el otro es float. Ya explicábamos que al crear una tabla debemos resolver qué campos columnas tendrán y qué tipo de datos almacenará cada uno de ellos, es decir, su estructura. Estos son algunos tipos de datos básicos. Por ejemplo, varchar se utiliza para almacenar cadenas de caracteres. Una cadena es una secuencia de caracteres, se coloca entre comillas simple, como por ejemplo aquí como vemos este ejemplo, hola. El tipo varchar define una cadena de longitud variable en la cual determinamos el máximo de caracteres. Puede guardar hasta 65.535 caracteres. Versión antigua de MySQL permitían solo 255 para almacenar cadenas de hasta 30 caracteres. Definimos un campo de tipo varchar 30. Si asignamos una cadena de caracteres de mayor longitud que la definida, la cadena se corta. Por ejemplo, si definimos un campo de tipo varchar 10 y le asignamos la cadena buenas tardes, se almacenará simplemente buenas tardes, ajustándose a la longitud de 10 caracteres. Entonces, integer, o sea, se usa para guardar valores numéricos enteros de menos 2 millones a 2 millones aproximados. Definimos campos de tipos cuando queremos representar, por ejemplo, cantidades. Y float se usa para almacenar valores numéricos, como anteriormente yo lo estaba diciendo, de manera decimal.
Para este caso, si usted por ejemplo, si usted coloca un atributo que se llame precio, ya usted sabe que usted debe de utilizar float para indicar que el valor que se vaya a agregar ahí es de tipo decimal. Se utiliza como separador el punto. Definimos campos de este tipo para precios, ¿saben? Por ejemplo, antes de crear una tabla debemos pensar en sus campos y optar por el tipo de datos adecuado para cada uno de ellos. Por ejemplo, si un campo almacenamos números enteros, el tipo float sería una mala elección. Si vamos a guardar precios, el tipo de float es correcto, no así integer, que no tienen decimales. Lo que vamos a hacer es mediante Word crear una tabla en la base de datos de administración, que es la que estamos trabajando, con una serie de campos de distinto tipo. Entonces vamos a proceder a hacer esto. Vamos a crear una tabla llamada libros y especificamos create libros. Entonces coloco título. Para este vamos a un tipo de cadena varchar 40. Autor varchar 20. Editorial varchar 15. Me faltan las comas aquí para cerrar. Ya estamos agregando más cadenas. Precio, en este caso sería float, y cantidad, que es integer que se autoriza en vez de que sea float. Integer. Tenemos aquí. Subrayamos. Verificamos que esté todo correcto. Ahora sí. Listo, ahora sí ya está correcto. Procederemos a insertar una serie de filas. Yo simplemente lo voy a copiar, ustedes lo van a realizar, pero voy a hacer la aclaración. Los valores que tenemos acá son los siguientes. O sea, aquí como nosotros estamos agregando un título, ese es el nombre de ese título. Esa información va directo a título. El autor, para el autor, la editora. Y fíjense que aquí, este es el decimal, el precio, 4.50. O sea que ese libro vale 45.50. Ya cuando estamos utilizando el float, pues inmediatamente de manera directa Burben lo detecta que ese es el precio que se va a utilizar ahí en esa tabla. Y aquí pues en cantidad ya se especifica con integer. Subrayamos aquí para que las informaciones correctamente se pasen a esa tabla y fíjense que ya ahí está. Nosotros lo que queremos ahora es visualizar las informaciones que tenemos agregadas. Y para eso tenemos que utilizar cero, o sea, pedirle a Word que nos muestre lo que es la información que hemos añadido, pero ya de manera más en tablas. Entonces, select, título, autor, editorial, precio, cantidad. From, que es la tabla, libros. Vayamos aquí, lo vamos a ejecutar y fíjense que aquí ya nuestra tabla está de manera más detallada e identificada. ¿Saben? En cuanto a precio, miren como ya aquí los valores se agregaron. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Una tarea para ustedes. Como nosotros habíamos hecho en nuestro primer ejercicio sobre la tabla agenda, ustedes van a hacer lo mismo acá, a diferencia de que no la van a borrar, pero hagan un screenshot a esta información para que ustedes hagan los pasos. ¿Saben? Ya ustedes saben qué va a proceder ahí. Así que nos vemos la próxima.